vamos a hablar sobre un tema que dominó claramente la agenda internacional durante la semana, que fue lo que se puede llamar otra escalada en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Para eso tenemos en línea a Guillermo Cutullán, que es analista internacional, especializado en geopolítica y energía. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Martín, Damián, un gusto saludarlos. Dale, y con Laura estamos acá porque, Guillermo, a ver, muchas gracias por estar un domingo atendiéndonos para que nosotros y nuestros oyentes puedan tener un panorama más claro de lo que está pasando. Y te quería hacer la primera pregunta y decirte si esta escalada que hemos visto con la autorización del gobierno de Biden, medio sorpresivamente, para usar misiles de alto alcance dentro del territorio ruso la semana pasada, la respuesta de Putin también contestando con un misil intercontinental con capacidad para transportar ojivas nucleares, que si bien fueron con armamento convencional, las amenazas de Putin. Esta escalada es diferente a otras escaladas que ya hubo, como por ejemplo cuando Occidente le permitió usar los Leopard, los tanques alemanes, me acuerdo, o los aviones F-16. ¿Qué hay de diferente entre esta escalada a 2 meses que asuma Trump de otras que pasaron durante 2000 días de este conflicto? Bueno, sí, compleja la pregunta, Sí. Martín, Damián, y Laura también me olvidé de saludar, perdón. No, pero bueno, vamos a ver cómo podemos ir armando un poco esto. A ver, sí, evidentemente estamos en una nueva etapa, me da la sensación. Hubo distintas etapas del conflicto, en las cuales vos marcabas muy bien antes, ¿no? Cada vez que se fue sumando aparatos, digamos, o armas occidentales, hubo una reacción de Rusia ante eso, y bueno, parece que también no deja de ser la excepción. ¿Por qué la escalada esta puede ser un poquito diferente? Pues ya estamos hablando de involucramiento de misiles de muy alta tecnología. Tanto los misiles en los cuales Estados Unidos, Francia y el Reino Unido han dado autorización a Ucrania para utilizarlos en el territorio ruso, que son misiles que no, digamos, exceden los 500 kilómetros, por lo tanto estamos hablando de que podrían atacar desde territorio ucraniano regiones fronterizas rusas, y la respuesta, digamos, de Putin ha sido mostrar un lanzamiento de este misil hipersónico llamado Oreshnik, que, como bien decías vos, hubo una detonación, varias detonaciones, pues un misil que puede transportar distintas cargas explosivas en la ciudad de Dnipro la semana pasada, creo que fue el jueves, que claro, evidentemente es una forma en que tiene Putin para mostrar todo lo que la tecnología rusa ha escalado en cuestiones de misiles, que es algo bastante complejo, diría yo, si uno estuviera en un país de la OTAN, porque el Putin lo que nos está mostrando, digamos, al resto del mundo es que hay una capacidad misilística de estos misiles hipersónicos que tienen la característica que pueden viajar 3 kilómetros por segundo, es decir, velocidades inusitadas para un misil de este estilo, y además tienen la posibilidad de producirlos masivamente, es decir, creo que fue el día viernes, donde luego de la explosión que Putin llamó o felicitó, digamos, a su consejo de guerra y lo llamó a producir masivamente el misil. Que eso es algo que, en el caso de este misil Oreshnik, habrá sido puesto en marcha en estos días, pero hace rato que ya Putin tiene a toda la economía rusa en guerra, en la producción de guerra, y digamos que están produciendo no solo misiles, sino otras armas a escalas industriales, que la OTAN está en una muy mala situación, diría yo, logística para poder competir en esa carrera armamentística. Y te doy un ejemplo que es más del año pasado, cuando no se había escalado, digamos, a estos intercambios misilísticos que vimos en estos días, sino cuando todavía la guerra operaba con cuestiones como drones o cuestiones como tiros de artillería. La Rusia, por ejemplo, está produciendo, por lo menos este año, en promedio, 3 millones de tiros de artillería de 152 milímetros por año, cuando la OTAN no puede llegar ni a 1,5 millones todo en conjunto, todos los países de la OTAN. Es decir, la escala en este sentido favorece a Rusia, que ya te digo, tiene capacidad hipersónica en cantidad de misiles, en calidad de los misiles, cosa que la OTAN no los puede ni siquiera igualar, no solo porque no tiene esos misiles, sino porque tampoco tiene un sistema de detección de esos misiles. Es decir, la OTAN todavía utiliza un sistema antimisil que se llama Patriot, que estuvo en funcionamiento, digamos, desde la década del 90. Yo recuerdo en la Guerra del Golfo, en 1991, se los dieron a Israel para parar a los misiles iraquíes Scud. Los Scud, sí.
Claro, pero ese era otro tipo de misil, un misil mucho más lento, mucho más antiguo. Los Patriot, que son muy caros de producir, que no se están produciendo en masa, no podrían detener una batería de lanzamiento de misiles hipersónicos como los que Rusia está mostrando. Guillermo, disculpa, te interrumpo para hacerte una repregunta sobre, o sea, este panorama que vos estás dando marcaría que Putin queda muy bien parado, entre comillas, en función de lo que se viene, en función de un Trump que parecería que quiere terminar con la guerra y, bueno, pactar algún tipo de acuerdo. Digo, como que Putin muestra los dientes y realmente esos dientes parecen que tienen, tienen respaldo, militar para pararse bien en la negociación, ¿no? Exactamente. Putin lo que está haciendo es, bueno, el Occidente escaló un paso más, primero los Leopard, luego los F-16, luego artillería francesa, británica, escala un paso más con misiles de crucero americanos y como por ejemplo los ATAMS y anglo-franceses como los Storm Shadow. Bueno, muy bien. Putin responde con sus misiles hipersónicos. Entonces a esa escalada responde con otra escalada. Pero en este caso lo que está demostrando Rusia es, además de que unos misiles que son muy difíciles de derribar, son muy difíciles de destruir, y que además está demostrando que está en producción masiva, o que los ha lanzado, por ejemplo, en el caso de estos últimos Oreshnik, en producción masiva, pero ya tiene otros misiles hipersónicos en su arsenal. Con lo cual está mostrándole a la OTAN que para igualar, digamos, esa capacidad de destrucción, la OTAN va a tener que poner todo, digamos, la capacidad industrial militar de sus países en una economía de guerra, para llamarlo así, como para poder equiparar eso. Por lo tanto, me da la sensación de que puede ser una escalada, porque además Putin está diciendo, con el cambio de la doctrina nuclear rusa, que lo ha hecho también en los últimos días, donde ha agregado, por ejemplo, como una de las formas para que Rusia utilice su armamento nuclear a un ataque convencional respaldado por una potencia nuclear, cosa que antes no estaba en la doctrina nuclear. Hoy, si una potencia o si un país X, llamémosle Ucrania, como es el caso, ataca a Rusia con la ayuda militar de una potencia nuclear, llamemos Estados Unidos, Francia o el Reino Unido, Rusia se reserva el derecho de utilizar armas nucleares contra esos países. Entonces, esta escalada, lo que está diciendo Putin es, mirá que tengo la tecnología, tengo el aval legal del Estado, por así decirlo, que el Estado básicamente es él, y tengo la voluntad para hacerlo, con lo cual uno podría decir que se está escalando para que en algún momento tengamos un descalamiento, no sé si se me permite el término, y no llegar a mayores. Y probablemente el 20 de enero del año que viene, cuando asuma Trump, sea una primera etapa en donde uno podría ver o podría inferir que las tensiones comenzarían a bajar. Guillermo, a partir de esto que decís, y obviamente asumiendo que Trump se supone que va a tratar de terminar con el conflicto, si no fuera así, ¿no? Te propongo un escenario hipotético. Si no fuera así, ¿cuánta capacidad tiene hoy Estados Unidos, a partir de su economía, incluso de sus dinámicas internas bastante complejas, para poder hacer frente a este poderío que vos nos estás contando que tiene Putin? O sea, si Trump quisiera continuar y redoblar, por supuesto que puede, pero ¿hasta dónde puede llegar? Mirá, en capacidades convencionales yo te diría que no tiene demasiado ni Estados Unidos ni la OTAN para hacer frente a la capacidad que hoy tendría. Esa era la idea que me daba tu respuesta anterior, por eso fui con lo mismo, porque me sorprendió, te soy sincero. Claro, en capacidades convencionales. Entonces, lo que podría hacer la OTAN y Estados Unidos como para afrontar, digamos, esta gran escalada de posibles ataques misilísticos rusos con estos misiles nuevos, podría escalar un paso más y decir, bueno, utilizo un artefacto nuclear, pero ya estamos prácticamente en vísperas a un ataque nuclear, porque evidentemente, si la OTAN llegase a pasar a un ataque nuclear, aunque sea táctico, a Rusia, Rusia respondería de la misma manera, con un ataque nuclear táctico, y probablemente luego eso pase a intercambios estratégicos. Esto es cuando se usan los grandes arsenales, por ejemplo, los ICBMs, que son las siglas del misil balístico intercontinental, que tanto tiene Estados Unidos en su territorio como Rusia en su territorio, también los tiene China. Pasamos a un intercambio de ese estilo, pasamos a intercambio de misiles usados en submarinos, pero ya estamos hablando de una guerra nuclear absolutamente, digamos, declarada y con muy
pocas posibilidades de frenarse. Yo creo que Trump, si el escenario que vos planteás, yo no lo veo factible, y yo lo que creo que Trump va a desescalar. El tema es cómo es esa bajada de tensiones, porque evidentemente va a ser difícil que hoy Putin acceda, porque Putin militarmente está ganando la guerra, ¿no es cierto? Está ocupando el 20% del territorio ucraniano, tiene casi 800... Exacto, tiene casi 850.000 soldados en el este de Ucrania, tiene un frente en el norte, en la región de Kursk, que está cerrando rápidamente con 50.000 soldados, más algunos soldados que ha movilizado Corea del Norte en apoyo ruso. Está ganando la guerra y el tiempo lo favorece, porque lo que ha planteado Putin luego de las primeras instancias del conflicto en 2022, ha planteado una guerra de desgaste, una guerra de aniquilamiento. En los cuales, en líneas generales, el que sale mejor parado es el que tiene más hombres, más capacidad militar, más capacidad logística, más capacidad industrial. Y encima, este dato que da, bueno, el de los soldados norcoreanos es un dato tremendo, porque hay soldados norcoreanos peleando en Europa, ¿no? Para los europeos esto me parece que es un problema gigante lo que está sucediendo. Entonces, ahí me parece que también hay un desafío muy potente de Putin, ¿no? De decirle, mirá, tenemos la alianza, y ni hablar de, bueno, qué rol va a cumplir China en todo esto, ¿no? Si cumpliría alguno. Sí, lógicamente lo que está diciendo Putin es, bueno, vos Ucrania tenés a tus aliados, que es toda la OTAN, bueno, yo tengo los míos. Los míos son China, Corea del Norte y también Irán, porque ahora estamos en una etapa que aparentemente la cuestión son los misiles, pero en las etapas anteriores, tiros de artillería, ahí seguramente Corea del Norte jugó un papel muy fuerte, probablemente el ejército chino también haya brindado ese tipo de apoyo, y en la parte de los drones, cuando te acordás que en un momento pululaban, digamos, los ataques con drones, que los veíamos en la televisión, casi que drones antipersonales o antitanques, hay mucha producción de dron iraní al servicio de Rusia. O sea que Rusia les está diciendo a los países de la OTAN, yo también tengo mis aliados. Con respecto al número de tropas, yo ayer comentaba que a mí me parece una cuestión más de tipo simbólica, aunque los simbolismos obviamente tienen fortaleza, pero lo que creo que la información que pude recabar es que habría en el frente de Kursk, que es el frente de como una especie de saliente de un ataque ucraniano en territorio ruso, que los rusos están tratando de cerrar, habría 10.000 soldados coreanos en un frente con 50.000 rusos, y además hay otros 850.000 rusos en Ucrania. Por lo tanto, el número total de coreanos del norte sería bastante bajo en cuanto al número total de tropas, digamos, ¿no? Es una colaboración más simbólica que efectiva. Exactamente. Exacto. Guillermo, aprovechamos que sos especialista en energía. Europa sufrió mucho la guerra, más allá de por los costos evidentes, porque le cambió, digamos, no sé si le cambió su matriz económica, pero de mínima se la complicó. ¿Cómo estás viendo vos esa situación? ¿Cómo ves que se puede desarrollar a futuro? Siendo Rusia, bueno, uno de los mayores proveedores de gas de Europa, ¿cómo ves que puede continuar eso? Mira, evidentemente afectó sensiblemente a la guerra a la economía europea, porque la economía europea venía montada, digamos, en una cuestión de que tenemos una estación de servicio al lado que nos provee todos los combustibles, esa estación de servicio es Rusia. Eso ha cambiado. No, digamos, de la manera que los europeos dijeron en 2022 de cómo iba a hacerlo. Te doy un ejemplo. En 2022 hubo distintos planes europeos, la Agencia Internacional de Energía trabajó también en algunos pedidos de la Unión Europea para que le ayuden a hacer un phase out, digamos, o una salida a la economía europea de los combustibles fósiles rusos, y se calculaba que eso iba a poder hacerse en año y medio o 2 años, reducirlo drásticamente. Lo increíble es que todavía hoy, a 2024 ya finalizando, en el caso del gas, por ejemplo, todavía el 20% del gas que consume la Unión Europea proviene de Rusia. En algunos países incluso llega por gas natural licuado, es decir, en buque. Y en otros países siguen viniendo por ducto, incluso algunos ductos que van por Ucrania, siguen llevando algo de gas natural a países como, por ejemplo, Hungría, que es un país de la Unión Europea, pero todos sabemos que el señor Orbán está enfrentado un poco a Bruselas en sentido de lo que es la política hacia Rusia. Y además también Europa está comprando energía rusa a través de proxies. Uno de ellos, o el más importante, es la India. La India se está transformando en un exportador de gas, en un exportador de petróleo cuando nunca lo fue, o un exportador de combustibles cuando nunca lo fue. ¿Qué es lo que está haciendo? Está comprando barato en Rusia y están vendiendo
caro en Europa, está haciendo un negocio. Evidentemente los europeos, que esto obviamente lo saben, lo sabemos nosotros, no lo van a saber ellos, también tienen algo más que hacer en ese sentido y sí han trabajado con sus aliados para poder reemplazar energía rusa con otro tipo de energía. Entonces aparecen otros actores, sobre todo en el caso del gas, vamos a circunscribirnos a eso, que es muy importante, yo te diría que es lo más importante, como Noruega, como Azerbaiyán, como Argelia y Estados Unidos. Estados Unidos te diría yo que es el principal hoy proveedor de gas natural licuado, que no sea Rusia, a la Unión Europea. El otro importante es Noruega, pero Noruega lo que envía gas por ducto. Estados Unidos también, incluso en los últimos meses, con una gran demanda por parte de los países asiáticos, está también reduciendo sus envíos a Europa. Así que hoy tenemos a una Europa, desde el punto de vista energético, bastante convulsionada y en una encrucijada, porque sigue dependiendo de Rusia, sigue dependiendo de un aliado político de Rusia como la India, depende de Estados Unidos y de otros países, y también tiene que avanzar en el reemplazo de esa energía fósil importada por propia energía. Entonces, claro, es propia energía para Europa, más energía renovable, más energía nuclear, pero claro, eso no se hace, no se construye de la noche a la mañana. De un día para el otro, claro. Exacto, y estamos en vísperas de un invierno europeo que parece ser fuerte, con los países europeos con almacenamiento de gas bastante por debajo de lo aconsejable. Alguna situación muy similar sucedió a fin del 2021, y entonces tuvieron a principios de 2022 precios altísimos de la energía. Yo vislumbro que podríamos tener en este invierno europeo precios muy altos tanto del gas natural como de la electricidad, porque nos encontramos con los europeos sin tanto abastecimiento de gas y con el almacenamiento muy depletado, en economías que ya se están moviendo más. Si bien Europa nunca se ha caracterizado por que las economías crezcan muy fuerte, como algunos países emergentes o como Estados Unidos, el contexto hoy en 2024 es distinto a 2022, que por ahí que teníamos un rezago de la pandemia, donde las economías todavía no se movían tan abiertamente. Hoy ya muchas economías se mueven más rápidamente, necesitan más energía, y sumado a esto, la falta de energía por parte de Rusia, el invierno y la falta de almacenamiento o la falta de energía en almacenes o en almacenamiento sobre todo de gas natural, podemos tener un cóctel que lleve a los precios de la energía en Europa bastante. Todo esto consolida el lugar de Putin, ¿no? Claramente. Claro. Totalmente, porque Putin creo yo que tiene hoy la ventaja de saberse que está ganando, la ventaja de saber que tal vez en 2 meses asume en Estados Unidos un tipo que puede sentarse a negociar. Entonces no va a ser, creo yo, ninguna locura y se va a sentar y va a esperar que los acontecimientos lleguen solos. Clarísimo, Guillermo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Nos contaste un panorama claro de todo lo que está pasando. Nos ayudaste a pensar a nosotros, a nuestros oyentes. Así que te agradecemos mucho este contacto con El Mundo en Marcha en Radio con vos. Por favor, un gusto estar con ustedes. Saludos. Muy bien. Guillermo Cutugian, analista internacional especializado en geopolítica y energía.